Hola, buenas a todos. Bienvenidos a este webinar de Acumba Mail, en el que Elia Guardiola nos va a hablar de storytelling. Y como sabéis, la semana pasada hubo un problema técnico, así que le agradecemos que haya sacado tiempo para repetirlo. Y bueno, os va a hablar sobre storytelling, como os he dicho, y como siempre al final tendréis unos minutos para hacerle las preguntas que queráis. Así que os dejo con ella y que disfrutéis. Muchas gracias, Pablo. Nada, yo en primer lugar pedir disculpas a todos los que estuvieron aquí. Voy a compartir pantalla ya. Bueno, básicamente porque tuvimos problemas técnicos. A ver, pongo ya la pantalla completa, ¿vale? Los que me vayáis preguntando cosas en el canal de YouTube no las voy a ver, así que como Pablo me las va a formular luego, y si no, tenemos el canal de Twitter donde me podéis preguntar absolutamente todo lo que queráis, ¿vale? De todas maneras, aunque bueno, quito ya la primera pantalla. Aquí tenéis todos mis datos para el que se quede con las ganas de preguntar, el que no se atreva a preguntar en directo. Tenéis mi web, tenéis mi tienda, tenéis mis canales en redes sociales y el mail. Lo dicho, que disculparme por el otro día que tuve problemas técnicos, creo que fue error mío porque puse un par de vídeos y no tengo muy buena cobertura. Como vivo en la Sierra Norte de Madrid, aquí todavía no nos llega la fibra óptica, así que tuvimos esos pequeños errores. Nada, es verano, sé que muchos de vosotros estáis de vacaciones, otros tantos con ganas de iros, y es mala hora para hacer un webinar. Pero bueno, como os va a llegar a todos por mail, no me voy a demorar más. Así que nada, para los que estuvisteis el otro día y seguís estando, muchísimas gracias por vuestro tiempo, porque al final es una versión que espero que así sea y que no vuelve. Vale, va. Nada, siempre empiezo con esta frase cuando hablo de storytelling porque, bueno, yo soy la niña de las frases, tengo muchísimas frases, los que me conocéis, Belén, que está por ahí, que ya la he visto, ella sabe perfectamente que soy la niña de las frases, pero esta, sobre todo, es una de las que más me identifica, y sobre todo cuando hablamos de storytelling, ¿vale? Yo siempre digo que estamos hechos de historias, de momentos y experiencias, hechos de serendipia. Para los que no sepan qué es serendipia, aparte de mi blog profesional y personal, es aquel encuentro fortuito mientras estás buscando otra cosa completamente diferente. Es decir, yo siempre digo que en realidad todos somos serendipia, todos somos la serendipia de alguien, ¿verdad? Si nos planteamos esto, seguro que todo se nos ocurre a alguien, se nos pasa por la cabeza a alguien que es serendipia en nuestra vida. ¿Pero qué es el storytelling? El storytelling dicen que es el arte de contar historias, y si bien es cierto que es así, el origen del storytelling hace miles y miles y miles y miles de años. Pero cuando decimos que el storytelling es el arte de contar historias, lo atribuimos a algo que realmente no es marketing, porque el origen no es marketing. Pero a partir del momento que lo utilizamos como herramienta dentro de nuestra estrategia de contenidos, dentro de nuestra estrategia de marketing, evidentemente se convierte en una herramienta súper potente. Para mí, el storytelling, aparte de ser el arte de contar historias, cuando lo utilizamos como esta herramienta que os estoy comentando, es el arte de comunicar la filosofía, la esencia de un producto, un servicio o la propia marca en sí a través de las historias. Cuando os decía que el storytelling es hace miles y miles de años, sí, es decir, esta diapositiva, esta slide, no es una ida de olla, tiene su razón de ser. Realmente nació en la época de las cavernas, con las pinturas rupestres. ¿Por qué? Porque cuando nuestros antepasados pintaban en las cavernas, estaban comunicando todo aquello que transcurría alrededor de una cueva, todo aquello que transcurría alrededor de esa propia tribu, ¿ok? Esa, bueno, tribu que ahora mismo son comunidades o familias o grupitos, aunque sigan existiendo esas tribus. Si yo os preguntara quiénes son los mejores storytellers del mundo, ¿quiénes me diríais? Os dejo 5 segundos para que lo apuntéis, los que estáis siguiéndolo desde el canal de YouTube, y si no, me lo podéis escribir desde Twitter, ¿vale? Me encantará saber vuestras respuestas, pero atreveros, ¿vale? Acordaros que el hashtag de este webinar es Acumba Webinar, ¿ok? Venga, os dejo 5 segundos. Mientras os atrevéis a escribir, y los que no lo estaréis pensando, la pregunta
que siempre suelo formular es ¿por qué contamos historias? Porque podrían ser muchísimas respuestas. ¿Por qué contamos historias en nuestra vida personal? Yo siempre digo que contamos historias para no olvidar nunca quiénes somos y de dónde venimos en realidad. Es decir, si no contáramos historias en nuestro pasado, evidentemente nada de la mitad de las cosas que sabemos. Y por esta razón, yo, para mí, desde mi punto de vista, evidentemente, que yo no tengo la verdad absoluta en nada, pero sí es mi opinión, creo que los mejores storytellers del mundo son los abuelos, que son los que realmente nos contaban historias hace muchísimos años. Si no fuera por ellos, la mitad de la historia que conocemos no existiría. Uno de los grandes en marketing, uno que está tarado, perdido, pobrecito mío, es loco de la vida, pero que es brillante, es Seth Godin. Para quien no lo conozca, Seth Godin ha escrito un montón de libros de marketing, uno de ellos es La vaca púrpura, que os lo recomiendo encarecidamente. Y seguirle también. Una de sus grandes frases es que el marketing ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las historias que cuentas. Y no puedo estar más de acuerdo. Es decir, en esta alud de información, en esta infoxicación, porque estamos en la era de la infoxicación, que es lo que os comentaba el otro día. Vivimos en una era de infoxicación, donde el exceso de información banal está a la orden del día. ¿Qué hace nuestro cerebro? Filtrar. ¿Qué filtra? Lo que más le interesa. ¿Qué es lo que más le interesa? Aquello que cubre nuestras necesidades. ¿Por qué digo esto? Porque recibimos una media entre 5.000 y 10.000 impactos diarios de publicidad, de comunicación y de marketing. Esto es una puñetera burrada para nuestro cerebro y el cerebro evidentemente tiene que filtrar. Por eso, a las puertas de este marketing tan intrusivo, como ya decía Seth Godin, ya no se trata de las cosas que vendes. Es cierto que el marketing, el fin del marketing es vender, pero los objetivos pueden ser muchísimos, como por ejemplo el marketing emocional del que siempre hablo. El objetivo del marketing emocional, uno de los más importantes, es enamorar a nuestros consumidores o futuros consumidores, a esas personas que están siguiendo nuestros contenidos y que evidentemente se convierten en fieles clientes y fieles seguidores de todas aquellas acciones que llevamos a cabo. Entonces, si todas las marcas están intentando vender, ¿por qué no marcarnos la diferencia contando historias? Que al final también vendemos, evidentemente, pero no es lo mismo contar historias para vender que vender a puerta fría. Entonces convertimos el storytelling en el mejor marketing. Pero ¿cómo podemos crear historias, nuestras propias historias? Porque muchas veces me encuentro con la tesitura de decirle a la gente que se están equivocando cuando me preguntan, Elia, es que, y os lo digo en serio, me viene muchísima gente diciéndome, Elia, pero es que yo no tengo historias que contar. O en empresas, no solo me refiero a personas con marca personal o a personas fuera de lo profesional. En lo profesional también me ocurre muchísimas veces. Me escribe mucha gente diciéndome que ellos no tienen nada que contar o que no saben cómo contar su historia. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos historias que contar. Esto es una realidad, porque todos tenemos un pasado y las marcas, todas las marcas nacen por alguna razón de ser, todas tienen una razón de ser y todas nacen por alguna razón, con algún objetivo y también con un origen. Entonces, os he puesto algunos puntos clave, que no todos, pero sí que algunos de los más importantes. En primer lugar, cuando creamos una historia debe emocionar para motivar la conexión con vuestra audiencia o con vuestros consumidores. Yo he dejado de hablar más de consumidores y he dejado de hablar un poco de consumidores y he empezado a hablar de personas, porque al final consumidores es como que muy frío, ¿no? Entonces, hablemos de personas. Entonces, una historia tiene que motivar la conexión con nuestra audiencia. Es decir, como en el marketing emocional tiene que existir ese nexo de unión entre marcas y consumidores, entre marcas y personas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de eso se basa ese nexo de unión emocional, ese vínculo emocional. ¿Vale? Entonces, si creamos una historia, si contamos una historia, ya sea a través de un vídeo, ya sea a través de un artículo, ya sea a través del email marketing. A través del email marketing también es posible crear historias. Y es importantísimo entender que para emocionar hay que motivar la conexión. En segundo lugar, hay que crear dualidades o nudos, es decir, conflictos. Y me diréis, ostras, Elia, pero ¿cómo vamos a crear conflictos para nuestros consumidores o futuros consumidores, esas personas que nos siguen? Pues sí, ¿por qué? Porque intentamos crear una historia que sea lo más verídica posible, lo más real posible. ¿Por qué? Porque si intentamos crear un nexo emocional entre marcas y consumidores, lo que pretendemos es que esos consumidores, esas personas, se sientan identificados con la historia. Y no hay mejor cosa
que sentirse identificado con la historia que a través de la realidad, de que esos contenidos sean lo más reales posibles. Es decir, que los conflictos que nos encontramos en el día a día también sean parte de esa historia. Y me refiero a, imaginaros, vosotros cuando estáis en vuestro día a día, discutís con vuestra pareja, discutís con vuestra madre, discutís con, yo que sé, vais a la panadería y no tienen el pan que queréis. Todo esto son dualidades, todo eso son conflictos que no esperáis en vuestro día. ¿Ok? Bien, en tercer lugar, hay que cautivar y enganchar desde el principio. Si no, la historia muere, desaparece. Y esto es muy sencillo de entender. Cuando, imaginaros en un artículo, si no engancha, si no nos engancha desde el párrafo número 1, desde el primer párrafo, esa historia muere. ¿Por qué? Porque nos aburre y pasamos a otra historia, a otra cosa. Dejamos de leer ese artículo, a menos que nos interese muchísimo, muchísimo para algún estudio que tengamos que hacer o para algún trabajo, para alguna estrategia. Eso ocurre exactamente lo mismo cuando vemos los publicitarios. Si no nos enganchan o incluso, hablemos de YouTube, por ejemplo, cualquier vídeo que a los 5 segundos no nos ha enganchado, quitamos el anuncio, lo saltamos. O incluso el email marketing. Cuando me preguntan, pero para ti, ¿qué es lo más importante del email marketing? Sin duda alguna, es el asunto. ¿Por qué? Porque del asunto dependerá de que cliquemos esa newsletter, de que veamos, que sigamos queriendo ver el resto de ese contenido. Y es muy sencillo. ¿Cuántas newsletters recibís al día? Muchísimas, estoy segura. Yo no os veo ahora, es como estar hablando sola, que me da muchísima rabia dar webinars a veces porque estoy hablando sola, pero sí que es cierto que si os pregunto cuántas newsletters recibís al día, me diréis 5, 10, 15, 20, 50, no sé, una burrada, un número indecente de newsletter. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuántas abrís? Si os pregunto cuántas abrís, seguro que me diréis 0 o 1 o 2 a lo sumo. ¿Y cuándo las abrimos? Cuando, primero, en 2 ocasiones solo o en 2 casos solo. En primer lugar, cuando el asunto sabemos de quién es, sabemos quién es el remitente y sabemos con toda certeza que ese contenido nos va a interesar. Y en segundo lugar, la abrimos cuando el asunto nos persuade o nos motiva a pasar a la acción. Es decir, hemos creado un asunto tan sumamente emocional e impactante que lo que queremos es que ese cliente o ese futuro cliente, ese lector, abra el contenido. Si nosotros somos los que lo recibimos, evidentemente, si nos llama tanto la atención como para abrirlo, veremos el resto del contenido. Ojo, evidentemente, el asunto no puede ser sumamente interesante y motivador y que luego se encuentren con una porquería de contenido dentro. Es sentido común, ¿ok? Y luego tener un leitmotiv, es decir, una razón de ser. No podemos ir dando palos de ciego. Siempre que creemos una historia es porque hay una estrategia detrás. Recordemos que el storytelling se ha convertido en una herramienta súper potente para las estrategias de marketing. De hecho, no voy a hablar de tantos por ciento porque sería absurdo, pero sí que es cierto que las empresas, las marcas que utilizan el storytelling dentro de sus estrategias de contenidos venden muchísimo más y muchísimo mejor que las que no lo utilizan. Pero esto lo veremos también en una sorpresita que os tengo preparada. Más puntos importantes. Existen tantas historias como personas vean esa historia o contenido. Y me diréis, no puede ser, Elia, porque son muchísimas. Pues sí, imaginaros que estáis viendo un publicitario, ¿ok? En YouTube. Y somos, no sé, 2.000 personas que estamos viéndolo en ese mismo momento o incluso en diferentes momentos. Ese contenido nos hace sentir identificados. Como todos y cada uno de nosotros tenemos un pasado, evidentemente hay algún punto, algún elemento de esa historia que nos hará sentirnos identificados con alguna otra historia de nuestro pasado que ya hemos vivido. O, en todo caso, también es decir, especulamos. No solo, las historias no se cuentan solo para hacer sentir identificado con una historia pasada, es decir, no solo con el hecho de recordar esa historia, sino con el hecho de especular esa historia, es decir, ver un elemento en el que nos sentimos identificados porque seguramente anhelamos alguna cosa que podríamos hacer en un futuro, ya sea a nivel profesional o a nivel personal.
tiene que ser fácil de recordar y explicar. Y eso ocurre exactamente igual en cualquier tipo de plataforma y en cualquier tipo de contenidos. Si no es fácil de recordar y explicar, pasará como el punto anterior del anterior slide, que la historia morirá, desaparecerá. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Recibimos una media de 5.000, 10.000 impactos diarios de información. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es filtrar. El cerebro lo hace de forma automática. Si es fácil de recordar, evidentemente será fácil de explicar. Y como marcas es lo que tenemos que buscar, que esos usuarios, esas personas que lean o vean nuestro contenido, lo recuerden con facilidad para que sean prescriptores de la marca, para que puedan hablar de la marca a su comunidad o a sus, no sé, si son profesores, a sus alumnos, en sus empresas, en su círculo más cercano, etcétera, etcétera. De hecho, para quienes no sepáis qué es un prescriptor de marca, es aquella persona o entidad capaz de influir encima de una comunidad. Y cuando hablo de una comunidad, no me refiero a las celebrities, me refiero a que todos y cada uno de nosotros podemos ser y somos prescriptores de marca. Imaginaos que vais un fin de semana a un hotel y el hotel os ha encantado, además habéis estado en un restaurante súper chulo, comida muy buena, un servicio excelente, además habéis utilizado alguna empresa de turismo activo y yo qué sé, y habéis ido a ver algún espectáculo. Cuando volvéis de ese fin de semana, os habéis convertido en prescriptores de esas marcas, de esas empresas. ¿Por qué? Porque como habéis estado a gusto, porque las recomendaciones que escribimos en las redes sociales también siguen utilizándose con el boca a oreja o con el boca a boca. Es decir, como prescriptores tenemos dos vías. Una, a nivel físico, de estar hablando, comunicarlo a través de nuestras comunidades más cercanas, familia, amigos, en nuestro círculo de profesional dentro de la empresa, o incluso recomendarlo a través de esos portales donde puedes dejar un comentario de esa empresa, incluso en las reseñas de Google Plus, ¿vale? Bueno, del My Business en este caso, en Google, o en las redes sociales de las propias marcas. Es importante que entendamos que en el storytelling, en el marketing emocional, en el marketing experiencial, la marca habitualmente no se ve durante toda la publicidad que se pueda hacer de ella, excepto al final. Es decir, imaginaros que estáis haciendo un spot o un video marketing a través del video marketing y en ese spot no se hace la mención de la marca. Se puede ver el producto o el servicio, pero no se hace mención de la marca. Es importante que al finalizar ese spot se termine con la mención o la imagen de la marca. Y esto ocurre exactamente igual con las imágenes estáticas o con el email marketing o con cualquier tipo de estrategia de marketing de contenidos, ¿vale? Es importante entender que el storytelling no es intrusivo para nada. El que crea que el marketing emocional o el storytelling venden de hoy para mañana, que se olvide completamente. Quien quiera vender de hoy para mañana el marketing de automatización venderá mucho más rápido. Ahora bien, el storytelling lo que sí que logra es fidelizar a largo plazo esa comunidad y esos futuros clientes y clientes. Y luego, evidentemente, prometer algo, como toda marca con su producto. Ojo, y luego cumplirlo. De hecho, hay 3 palabras mágicas que creo que os las he puesto en la presentación. Y es que hay 3 palabras mágicas para mí, que son pasión, empatía y promesas. ¿Por qué? Porque cuando tú prometes algo, te comprometes. Y cuando te comprometes, generas confianza. Y la confianza a nivel profesional es como en el amor o en la amistad. Ni se regala ni se da, se gana. Y se gana con el día a día. Y esto tenemos que tenerlo claro. Otro de los grandes, Warren Buffett, decía, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. De hecho, es muy sencillo entender. Es decir, el precio es un valor tangible, pero el valor intangible es lo que obtienes, esa experiencia de usuario tan importante que tenemos que tener en cuenta por encima de todas las cosas. Yo siempre digo que la experiencia del usuario debería ser la obsesión de las marcas por encima de las ventas. ¿Por qué? Porque una venta no te garantiza una experiencia de usuario positiva. Sin embargo, una experiencia de usuario positiva sí te garantiza una venta a corto, medio o largo plazo. Pero ¿cómo vamos a mejorar las capacidades visuales de la narración, ¿vale? De ese storytelling tan importante. Pues os pongo 4 tips muy, muy, muy importantes que me gustaría que retuvierais. De todas maneras, sé que estoy hablando muy deprisa porque sé que tengo poco tiempo, pero Pablo de Acumbamail
os lo va a mandar, ¿vale? Todos los que os habéis suscrito, aunque vayáis, bueno, que os tengáis que ir antes del webinar, o los que no hayáis podido verlo, a Cumbamail os lo van a mandar a través del mail, ¿vale? En la próxima newsletter. Así que lo vais a tener ahí guardadito. En primer lugar, la autenticidad. Es decir, con tanta intoxicación, esa cantidad de información banal que os estaba contando, ser auténtico es un valor diferenciador. Y es triste tener que decir eso, porque realmente ser auténtico tendría que ser la norma fundamental, la norma habitual de todo, pero no es así. En una era de tanta información, de tantos recursos que tenemos en lo digital, es muy fácil plagiar, es muy fácil hacer lo mismo que la competencia. Entonces, ser auténtico, tener carisma, crear contenidos diferentes, atreverse a crear contenidos diferentes, que eso es otra historia, es uno de los valores más diferenciadores. En segundo lugar, el sensorial, ¿vale? Cómo mejorar la capacidad visual de la narración, toda la parte sensorial. La audiencia se ha vuelto algo insensible al contenido digital. El contenido visual que despierte todos los sentidos será la clave fundamental. Y esto es muy sencillo. Mirad, una de las cosas que yo siempre digo cuando hablo de marketing emocional es que estamos utilizando las emociones por encima de nuestras posibilidades. Y, de hecho, creo que estamos utilizando el marketing emocional por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué está ocurriendo a fecha de hoy? Que la gente se cree que es la gallinita de los huevos de oro. Se creen que el marketing emocional, el storytelling son la panacea y que enseguida cualquier cosa que tú pongas emocional ya va a tener repercusión. A mí no me gusta hablar de éxito, con lo cual voy a hablar de repercusión y ese engagement dentro del social media, ¿vale? Pero no es así. Es decir, la gente utiliza con exceso el marketing emocional y los contenidos emocionales. Por eso nos estamos volviendo insensibles. Con lo cual, una de mis sugerencias es que utilicemos los contenidos emocionales de forma inteligente, ¿vale? De forma lógica y coherente. No vale todo. Ni vale todo, ni vale todo en todo momento, ni vale para toda la audiencia. Es decir, podemos tener diferentes tipos de target. No es lo mismo crear contenido para un target millennial que para un target baby boomer. O sea, tenerlo siempre en cuenta. Esos contenidos que generemos, ya sea a través de email marketing, de una newsletter, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de video marketing, no importa el canal que utilicemos, pero sí que es cierto que hay que saber muy bien tener claros dos objetivos, bueno, dos puntos clave, vamos. En realidad, uno, tener claros los objetivos y dos, saber a qué tipo de público vamos a enfocar ese contenido. Luego está el arquetipo, los roles de la historia que el usuario se sienta identificado. Es decir, tenemos el héroe, tenemos el explorador, el cuidador, tenemos un montón de roles dentro de esa historia. De hecho, no deja de ser un cuento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada uno de los usuarios que nos lean van a sentirse identificados con cada uno de los personajes que creemos dentro de esa historia, ¿ok? Lo que sí que es cierto es que se habla mucho de que el cliente o el usuario tiene que ser el héroe de esa historia, ¿ok? Y finalmente la relevancia, es decir, comunicar el mensaje correcto en el momento correcto, que es lo que os decía cuando os hablaba del punto sensorial. Entonces, momentos relevantes a través de la imagen visual. Es súper importante. Vale, hay una ley, bueno, un punto clave dentro del marketing emocional y dentro del storytelling. Bueno, en realidad son dos. Una es la persuasión y la otra la motivación. En el caso de la persuasión, quiero hablaros de los 6 principios de Robert Cialdini. De hecho, son súper aplicables en el email marketing en este caso. En primer lugar, la reciprocidad, es decir, dar algo personalizado, algo que no den los demás, algo que sea memorable y que el usuario no se espere en ningún momento, básicamente por una razón, para que ellos también nos den algo a cambio a nosotros. Imaginaros, vamos a escribir un artículo y lo que queremos los suscriptores a nuestra pues una de las cosas chulas que tenemos a nuestro alcance es, por ejemplo, hacer un ebook, regalarles un ebook. Evidentemente no les vamos a regalar ese ebook a menos que se suscriban a nuestra newsletter, ¿ok? Siempre, evidentemente, advirtiéndoles de que no les vamos a spamear, que solo van a recibir esos contenidos que evidentemente sean, que estén enfocados a sus intereses, ¿ok? Esto es otra de las cosas importantísimas que tenemos que tener en cuenta. Es decir,
todos aquellos contenidos. Para eso sirven las listas en el email marketing. No podemos mandar todos los contenidos a todo el mundo. Entonces, hay que tener cabeza, ¿ok? La coherencia. Importantísimo. Preguntar a nuestros usuarios de nuestras plataformas sus gustos, sus hábitos, sus preferencias. Es decir, tenemos que tener muy claro el neuromarketing aquí. Sus hábitos, qué les gusta, qué no les gusta, dónde consumen sus contenidos. Básicamente para enfocar lo que os decía antes, básicamente para enfocar los contenidos en base a las respuestas de esos usuarios, es decir, en base a sus gustos o a sus intereses. En tercer lugar, tenemos la prueba social. Hacer saber a los usuarios un número sobre alguna cosa con mensajes motivadores, ¿vale? Y, evidentemente, añadir algún testimonio en nuestras plataformas. Por ejemplo, ya hemos llegado a los 20.000 seguidores en nuestra newsletter. Esto, por ejemplo, es un mensaje motivador. Es decir, mucha gente pensará, si lo ve, jolines, 20.000 personas ya están suscritas, eso es que el contenido tiene que ser interesante, con lo cual es una prueba social. Luego, añadir algunos testimonios en nuestras plataformas. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo. En mi blog, eliaguardiola.com, por eso os decía lo de Serendipia, porque Serendipia by Elia Guardiola, tengo unas cuantas reseñas de personas como Iñaki Tobar, como Laura Ferrera, como Raico Lorenzo, Eva Collado, que todos y cada uno de ellos han puesto una reseña. ¿Y qué hace esto dentro de nuestro blog, dentro de nuestra newsletter, dentro de nuestras plataformas? Dar mucha más veracidad y credibilidad a nuestra profesionalidad. Que aunque no tendría que ser así, porque evidentemente debemos considerarnos profesionales por nuestros contenidos, nuestro trabajo, siempre es un push, siempre es un valor añadido el que otros profesionales hablen bien de nosotros, ¿ok? Esto es súper importante y sería el punto tercero, el tercer principio de Robert Cialdini en cuanto a la prueba social. Ok, sigamos. La empatía. Lo que os decía antes es una de mis palabras favoritas y una de mis palabras mágicas, pero en este caso Robert Cialdini habla de la empatía como mensajes con tono amigable, siempre personalizado, ¿vale? Es decir, crear una comunicación muy cercana, muy de tú a tú, muy el human to human del que yo siempre hablo, ¿vale? Persona a persona. Luego la autoridad, aunque esta para mí es un poco... no estoy del todo de acuerdo. Dice, la jerarquía se basa en la creencia de que las personas que llegan a un nivel experto tienen más conocimiento y experiencia que el resto. En realidad, aquí habla de las personas que son a nivel visual, o sea, están en la palestra del escaparate de las redes sociales, de todo el tema del marketing, marca personal, etcétera, etcétera, pero eso no significa que haya personas que no se las ve, que no son tan populares dentro de las plataformas, pero que seguramente son tanto o más expertas y profesionales en sus ámbitos. Y luego los símbolos que aportan credibilidad, ¿vale? Y finalmente, el sexto principio de Robert Cialdini, que es la escasez, es decir, informar de ofertas por tiempo y o cantidades limitadas, promociones exclusivas para nuestros suscriptores. Y aquí es lo que yo iba a contaros, ¿vale? Una de las cosas que habréis recibido seguramente algunos de vosotros es la newsletter de la semana pasada, donde, mirad, una de las cosas importantes que aquí os la pongo es la plataforma, esto es en el dashboard de Akumba Mail, ¿vale? Una de las cosas súper chulas que tiene es que es súper intuitiva, es muy fácil de realizar plantillas de newsletter y de hecho tienen un montón y cada día van actualizándolas más, ¿vale? Cada 2x3. Tienen el botón donde, lo que os decía antes, informar de descuentos por un tiempo limitado, ¿vale? En este caso, yo puse, y ahora os voy a contar el qué es, del 23 de julio hasta el 31 de agosto con el 30% de descuento. Y es muy sencillo dentro del dashboard de Akumba Mail poner un botoncito, ¿vale? Aquí os lo he puesto. Entonces, aquí en la newsletter os puse, bueno, pues el webinar de hoy y el último artículo que hablé de Love Marks y marketing experiencial. Entonces, ¿qué era este botón de aquí? Vale, pues el botón de aquí era mi nuevo curso online de storytelling, cómo comunicar a través de las historias para vender mejor. Os he dejado el enlace aquí arriba, cursos.eliaguardiola.com/storytelling. Lo vais a tener, bueno, ya lo tenéis, lo podéis comprar ya por un 30% de descuento, donde Akumba Mail es uno de los súper mega patrocinadores
que han apostado por este curso lleno de contenidos que me parece que son súper... Este curso se basa en 5 módulos muy completos, 5 módulos donde vais a encontraros con un vídeo. Cada uno de los módulos consta de un vídeo introductorio donde os explicaré en qué se basa ese módulo. Luego, material didáctico, unas slides de entre 30 y 70 slides cada una de ellos. Creo que el que menos tiene unos 40, 45, no 30. Luego tenéis también un vídeo explicativo de todo ese contenido, ese material didáctico para el que no quiera estar delante del ordenador y pueda estar haciendo otras cosas. Todo, absolutamente todo el material es descargable, ¿ok? Y unas quiz. Además, tenéis regalos de los 4 patrocinadores que son Acumbamail, en primer lugar, Dulce Sol, Web Empresa y Metricool, ¿vale? Tenéis regalos de todos ellos. Además, tendremos un foro, tendremos también, el curso incluye un grupo privado de Facebook para todas las dudas existenciales, para compartir vuestros contenidos y para hablar del curso, ¿vale? Y de todas esas cosas que queráis saber. Es decir, es único y exclusivo. Así que ese botón del 30% de descuento era para el curso de Storytelling, que lo podéis empezar a comprar cuando queráis. En realidad creo que voy a... mirad, de hecho, os lo ponía aquí, que era hasta el 31 de agosto, pero como el curso empieza el 13 de septiembre, lo voy a alargar hasta el 12 de septiembre, ¿vale? Para el que esté interesado. Si tenéis dudas existenciales, si tenéis dudas del curso o os apetece preguntarme cualquier cosa, me podéis escribir tranquilamente en el mail o en todas las redes sociales. Hablemos un poquito de experiencia de usuario. La experiencia de usuario es lo que os decía antes. Para mí, la experiencia de usuario debería ser la obsesión de las marcas por encima de las ventas, porque una venta no te garantiza una buena experiencia de usuario. Sin embargo, una buena experiencia de usuario siempre te garantiza una venta a corto, medio o largo plazo. John Walsh dijo, la gente no quiere escuchar tu historia, la gente lo que quieren es experimentarla. De hecho, últimamente todo el mundo está hablando de sus historias, con lo cual una de las cosas importantes, lo que quieren es experimentarla, lo que quieren es vivirla en sus carnes. Por eso, el marketing experiencial, del que no podemos hablar hoy porque terminaríamos a las 12 de la noche, es importantísimo eso, ¿vale? Tener en cuenta que el marketing experiencial lo que logra es vivir una experiencia memorable, que el usuario viva una experiencia memorable y que todo lo que ha vivido. Bueno, lo que os decía antes, ¿vale? La experiencia del usuario debe ser la obsesión de las marcas por encima de las ventas. ¿Pero por qué? Porque es que además la experiencia del usuario no termina nunca. Es decir, la experiencia del usuario puede nacer con un olor, con un sabor, con una textura, con una imagen, incluso con un sonido, pero no termina nunca, jamás. Una de las cosas que siempre digo es que el problema de las empresas de hoy es que están considerando a sus clientes y trabajadores como números y no como personas. Pensad una cosa, cuando hablamos de humanización de marcas, siempre digo que eso es igual que la transformación digital. La transformación digital, la gente se cree que es tener 4 ordenadores y 4 tablets en la empresa y ya somos digitales. No, señores. Una empresa está digitalizada, o sea, la transformación digital empieza igual que empieza la humanización de las marcas, por el factor humano que las crean, por ese equipo humano que se siente identificado con esa propia marca. Es decir, cuando tú formas parte de una marca y sientes que la marca forma parte de ti y esa marca es tuya, evidentemente empieza a hacerse esa transformación digital y esa humanización de la marca. Porque está muy bien decirlo, pero como decía Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Vale, lo que os decía, al final veo que sí os las he puesto. Las 3 palabras mágicas de la comunicación bidireccional que considero que son imprescindibles. En primer lugar, la pasión. ¿Por qué? Porque la pasión nos genera el momento wow. Mirad, una de las historias que siempre cuento y repito una vez tras otra, mis padres tenían un hostal y mi madre era la que siempre hacía los bocadillos. Entonces, una vez, cuando yo era muy pequeñita, le pregunté, mamá, pero ¿por qué siempre eres tú la que hace los bocadillos? Es decir, estaba mi padre, mi yaya, estaba otra. Y mi madre, muy humildemente me dijo, bueno, Elia, realmente no sé, porque todo el mundo
pero supongo, imagino, creo, que será porque cuando yo hago un bocadillo bueno, lo hago como si fuera para tus hermanas o para ti. Claro, ahí me dejo sin palabras. ¿Cuál es el problema de las marcas? Que trabajan para números, que es lo que os decía antes. Cuando hacemos las cosas con pasión, con suma pasión, por ínfimo que sea, por absurdo que sea aquello que hagamos, todo se transmite, porque la pasión, os guste o no escucharlo, se transmite, se comunica. Y eso es lo que hace que generemos ese momento wow, ese factor sorpresa del que no tenemos tiempo de hablar hoy, pero que en mi blog tenéis varios artículos sobre storytelling y sobre el momento wow y la experiencia de usuario. La empatía. Chicos, no podemos crear contenidos si no sabemos a quién va dirigido y a quién va dirigido, cómo se mueve, qué contenidos le gustan, qué no le gusta, dónde se mueve, qué valores tiene en cuenta a la hora de seguir una marca. ¿Por qué? Porque la empatía lo que hace es generar humildad en esa marca y además nos hace tener una cantidad de información. Hablamos siempre de Big Data y el Big Data evidentemente nos da muchísima información, pero nos da información tangible. ¿Cuál es el recurso que nos da realmente información intangible, que es la del valor añadido? El small data, la microdata, ¿ok? Tengámoslo siempre en cuenta. Y luego las promesas de las que os hablaba. Las promesas generan compromiso y el compromiso lo que hace es generar confianza. Y la confianza ni se regala ni se da, se gana. Y lo que hacemos con la confianza es vivir experiencias. Y evidentemente las experiencias generan historias. Y volvemos al punto de origen que es el storytelling. Pero algo importantísimo que nunca hablamos de ello. ¿Cómo afecta el storytelling al cerebro? Hay 4 puntos imprescindibles. En primer lugar, las neuronas espejo. Las personas, para quien no lo sepa, las neuronas espejo, todos tenemos neuronas espejo. Las personas experimentan una actividad cerebral entre sí y con el narrador. Es decir, esas neuronas lo que hacen es ver, o sea, sentirse identificado con ese narrador, con esa historia, con ese contenido que estamos leyendo o visualizando, ¿vale? Y nos sentimos identificados con ese contenido, con esa historia. La dopamina, el cerebro, importantísimo, pero vamos, dopamina, querosina, la oxitocina, hay un montón de, esto es química pura, es decir, el cerebro libera dopamina cuando experimenta emociones. Evidentemente, la dopamina en este caso lo que hace es mejorar la memoria. Y lo que decíamos al principio, en el storytelling una de las cosas más importantes es que esas historias sean fáciles de recordar y fáciles de explicar. En tercer lugar, el acoplamiento neuronal, es decir, una historia activa partes del cerebro que permite a las personas trasladar la historia a sus propias experiencias, es decir, la identificación de la historia con lo que nosotros ya hemos vivido en un pasado. Todo ese pasado que nosotros hemos vivido, cuando lo vemos en spots publicitarios, por ejemplo, o en un artículo, cuando alguien nos está contando una cosa que nos suena, ¿no? Muchas veces es como, ostras, esa historia me suena, yo he vivido algo parecido. Pues ese yo he vivido algo parecido es el acoplamiento neuronal. Es decir, una historia que nos están contando se acopla con una historia que nosotros ya hemos vivido. Y finalmente, la actividad de la corteza cerebral. Al procesar una historia, que no dejan de ser datos, esos contenidos son datos puros y duros, por eso hablábamos de Big Data y Small Data, el cerebro activa e involucra muchas áreas del mismo. La corteza motora, la sensorial y la frontal principalmente. Pero también tenemos barreras y aunque el storytelling sea una herramienta súper potente, tenemos que tener en cuenta que tanto el storytelling como el marketing emocional, como el marketing experiencial, como cualquier tipo de marketing, evidentemente tenemos barreras. En primer lugar, la comunicación unidireccional. Esta imagen seguro que la tenéis todos vista. Es una metáfora de la realidad, pero de la triste realidad. Buscándonos en todo lo digital, en todo lo media, y nos estamos olvidando que lo importante, que lo prescindible, lo imprescindible, lo tenemos alrededor, ¿vale? Las obsesiones de la dependencia mal entendida, si nos quedamos sin batería, si no tenemos wifi, todo esto genera barreras para que sigamos comunicándonos de forma bidireccional y generando esas historias, esos contenidos a través de cualquier tipo de plataforma. Yo siempre digo que a mí mucha gente a veces me viene y me dice, ostras, Elia, voy a dejar Facebook porque es el demonio. El otro día alguien me decía, es que Facebook es el demonio, voy a salir. Jolines, en realidad pensémoslo.
No hay redes sociales buenas o malas, sino usuarios que hacen un buen uso o un mal uso de ellas. Sencillamente, todos publicamos aquellos contenidos que queremos, no los que nos obligan a publicar. De hecho, tened en cuenta que las redes sociales son empresas. Y cuando decimos, no, es que las redes sociales son gratis. No, chicos, las redes sociales no son gratis. Crear un perfil en redes sociales sí que es gratis. Pero seguro que nadie lee la letra pequeñita cuando creamos un perfil en Facebook. A partir del momento, te dice Facebook, que a partir del momento que tú abres un perfil en su red social, es decir, en su empresa, todo ese contenido que tú generas forma parte ya de su empresa, es propiedad de su empresa. Ahora bien, también tenemos de que ese contenido sea compartido con las personas que nosotros queremos, ¿vale? Para eso las redes también dentro de la red social. Así que no culpemos a las redes sociales de que sean buenas o malas. Al final somos nosotros que hacemos un buen uso o un mal uso de ellas. Esa comunicación bidireccional de la que os hablaba, una de las barreras que siempre nos encontramos es esta. Para mí, la mejor red social del mundo es una mesa compartida con la gente que quieres, que al final lo que hacemos es compartir historias, ¿verdad? Yo siempre digo que las marcas buenas cuentan historias, pero las grandes hacen historia creando historias. Y aquí podríamos hablar de story doing, es decir, pasamos de la narración a la acción, del contar al hacer, ¿vale? Es decir, el story doing lo que hace es pasar a acción. Lo que hacemos es mucho marketing experiencial con el story doing. Y el story living. El story living es, que no tenemos tiempo de explicarlos todos, evidentemente, pero lo explico dentro del curso del que os hablaba, ¿vale? El de Storytelling, comunicar a través de las historias para vender mejor. El story living es pues los stories de Instagram, el Facebook Live, todo eso que hacemos a tiempo real. Estamos contando historias a tiempo real, ¿vale? Bueno, en realidad no serían los stories de Instagram, sino que serían los directos de Instagram. Mirad, la evolución, para que os deis cuenta de cómo ha evolucionado Instagram Stories, ¿ok? Nació en agosto del 2016. A fecha de hoy, aunque no tengo los datos actuales, en noviembre del 2017 había más de 350 millones de usuarios diarios activos. Ojo, Instagram Stories, eso no significa que sean usuarios activos, es decir, no significa que estén creando contenido, ¿vale? Sino utilizándolo, viéndolo. Todos esos usuarios activos que forman parte de Instagram Stories cada día de Dios. Vale, otra de las frases que no suelen faltar en mis webinars es que no recordamos días, recordamos momentos. Es decir, chicos, tenemos que sumar experiencias, hay que cosas, eso intangible de lo que os hablaba antes, ese valor diferenciador que hace marcar la diferencia. Yo os decía al principio que soy la niña de las frases, tengo un montón de frases personales y un montón de libretas. Siempre digo que siempre es demasiado pronto para un no puedo. Así que atreveros a hacer las cosas, de verdad, chicos. Yo hace, mirad, 5 años y medio, esperad, que creo que hay, vale, aquí, ahora os lo cuento. Yo siempre digo también que somos la suma de nuestras decisiones y nuestras no decisiones, porque las no decisiones son decisiones en sí mismas. A partir del momento que tú no tomas una decisión, ya la estás tomando. Y las malas decisiones también crean buenas y grandes historias. Yo hace 5 años y medio vine a Madrid, vine por amor, el amor se terminó y ahora mismo soy la persona más feliz del mundo con mi pareja, con Pablo. Y de hecho, yo vine y empecé a emprender. Emprender, siempre decimos, con Pablo siempre decimos que emprender es una mierda hasta que las cosas empiezan a funcionarte. Y para eso hay que tener muchísima perseverancia. Yo los 2 primeros años y medio, para los que no os atreváis a emprender, los 2 años y medio primeros de estar en Madrid, fueron un puñetero desastre. Fueron realmente una putada para mí. Fueron muy, 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 muy duros. Me cerraron muchísimas puertas, picaba muchas puertas, porque al final cuando tú empiezas a emprender te toca tocar muchas puertas y me las cerraban todas. Y a fecha de hoy, 5 años y medio después, estoy dando charlas a nivel internacional en Latinoamérica delante de más de 3.000 personas. Tengo mis cursos online, tengo mi empresa, mi propia empresa, sigo teniendo muchos clientes, doy formación en universidades y en escuelas de negocio y mereció la pena no tirar la toalla. Así que aquellos que
no os atreváis a emprender, aquellos que tengáis momentos de desolación, de verdad. Como dice mi padre, piti cullons, pecho y cojones, que al final tenemos una sola vida. Y si yo aguanté 2 años y medio sufriendo, sin clientes, viviendo de los ahorros, viviendo del paro, pero conllevando esto, conllevando el que no paré de crecer a partir del momento que empezaron a entrar las cosas. Y ojo, chicos, si yo lo pude hacer, vosotros, creedme que también. Al final, todos, absolutamente todos, tenemos historias que contar. Hacedlo y punto. Digan lo que digan y no el suyo. Nada, yo con esto me despido. Gracias por haber compartido vuestro tiempo conmigo. Espero que os haya resultado útil, sobre todo interesante y útil. Y que, nada, cualquier duda existencial que tengáis, si hay alguna pregunta ahora, Pablo, me la formulas, si no, las leeré yo por Instagram, por Twitter o los que me escriban por privado. Vale, a ver, ahora, mientras la gente se anima, yo apunté un par la otra vez, ¿vale? Que Quito había hecho la gente. Vale, dejo Vale, esto un momento para los del curso, si alguien, ¿vale? Dejo un momento esto mientras me haces estas 2 preguntas y los vale, datos los dejaré. Cuéntame, preguntas. vale. Pues a ver, en el otro día un usuario preguntaba si, pues, cuando estabas hablando pues, de la importancia de contar historias, de las marcas y demás, Ajá. si no se podría correr un poco el riesgo con esas historias de al final sepultar un poco el mensaje, digamos, publicitario. No sé si me explico. Hombre, es decir, yo entiendo de que cuando creamos un contenido a través del storytelling, la marca tiene que estar siempre presente. Es decir, el fin del marketing es vender, no seamos tontos. Lo que hacemos con las historias realmente es intentar sentir que el usuario se sienta más identificado para vender mejor. Ya no más, sino mejor. Es decir, que todos queremos vender más, evidentemente, pero hay formas y formas de vender. Entonces, el mensaje realmente es: mi producto funciona, mi servicio funciona, pero a través de una historia. No sé si eso responde a su pregunta. Entiendo de que lo que quería decir esa persona es: ostras, es que igual si creamos una historia donde sí hay un producto, pero que no se hable mucho de él, a lo mejor se quedan con la historia, pero no se quedan con el producto. Entiendo que era eso, ¿eh? Claro, sí, como que lo sepultara un poco, digamos, y tuviera más importancia la propia historia que el producto, al final. Claro, evidentemente. Por eso te digo que al final la historia tiene que estar íntimamente relacionada con el producto o servicio. Es decir, mira, Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola tiene un montón de storytelling. De hecho, fueron de los precursores del marketing emocional. Y ellos cuentan historia. De hecho, una de sus últimas campañas con los 2 hermanos, el hermano mayor y el hermano menor, cuando yo lo vi, yo fui a la presentación oficial y cuando lo vi por primera vez dije: joder, es que somos mis hermanas y yo, que yo les iba haciendo trastadas, pero a la hora de defenderlas siempre salía ahí. Pero es que la botella de Coca-Cola va saliendo durante todo el spot. ¿Me explico? Es decir, Sí, que ¿crear contenidos emocionales? Sí. ¿Crear historias? Sí. Pero no nos olvidemos de que lo que queremos, el fin, es vender nuestro producto o servicio. El objetivo, que el usuario se sienta identificado con esa historia, pero utilizando ese producto o servicio. vale, vale. Y a ver, Belén te pregunta si, recomi- Y así los vemos, ¿vale? vale, si recomiendas el contenido visual en las newsletters antes que el contenido escrito. Ambas cosas, Belén. De hecho, yo creo que es muy importante el contenido visual, básicamente porque la gente está harta de leer. ¿Qué hacemos? Por eso os decía lo de los impactos en la infoxicación esta, ¿eh? ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros cuando leemos? O sea, cuando tenemos artículos, leemos el título, el subtítulo y las imágenes para relacionarlas con los títulos y los subtítulos, los famosos H1 y H2, ¿vale? Y si hay algunos H3, pues vale, también los vamos a leer. Lo que hacemos realmente, las imágenes lo que hacen es ayudarnos a relacionar ese texto. Yo en las newsletters lo que hago habitualmente es una imagen, luego, por ejemplo, si voy a hablar si quiero poner los 2 últimos artículos, pongo un cachito de artículo, incluso saltado, no el primer párrafo, ojo, un párrafo que sea bastante motivador para que motive, para que persuada a clicar y a leer más ese contenido. De hecho, cuando yo pongo el artículo, pongo
una pequeña imagen y un pequeño texto. Luego, en la última newsletter que puse el webinar, también puse la imagen que creasteis vosotros de Akumba Mail con la información suficiente para que clicaran. Y luego la del curso. La del curso puse la imagen del curso y luego los beneficios del curso que conllevaba el curso, ¿no? Que se encontrarían en el curso. Belén, desde mi punto de vista creo que hay que saber utilizar ambos contenidos. La gente no quiere todo visual ni la gente quiere todo texto, porque todo texto aburre y todo visual es como que te falta algo, ¿no? Te falta información, es decir, una imagen no te da toda la información. Vale, y a ver, otra pregunta. Bueno, hay dos. Elizabeth dice que muchos clientes no tienen presupuesto para piezas audiovisuales Exacto. y que si tienes algún ejemplo de storytelling impreso o podrías mencionar alguno. Bueno, aunque sea una gran marca, vosotros también podéis hacerlo, ¿vale? De hecho, hay una marca que es Patek Philippe, que aunque sea o había sido la marca por excelencia de relojes, esta gente tiene un montón de pasta, es decir, su target es un target muy elevado, un poder adquisitivo muy elevado, pero esta gente no utiliza video marketing, esta gente no utiliza tan siquiera medios digitales y utilizan el offline, básicamente. Entonces, utilizan una imagen y hay una imagen que es un padre y un hijo, bueno, tienen varias versiones, padre, hijo, nieto, abuelo, y la frase subliminal es, nunca un Patek Philippe fue del todo suyo, suyo es el poder de custodiarlo hasta la siguiente generación. Al final, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que tú necesitas es tener creatividad, básicamente, más que recursos económicos, porque si tú tienes creatividad y conoces muy bien tu producto, tu servicio, puedes generar un storytelling con una sola imagen y un mensaje subliminal, un eslogan. Entonces, no es necesario hacer video marketing, no es necesario hacer contenidos visuales dinámicos. Es que es innecesario. Yo tampoco tengo recursos económicos muy altos para crear contenidos y los creo y funcionan. Y funcionan y a través de... Es decir, el storytelling no nos imaginemos de que solo es a través de video marketing, ni mucho menos. Mis artículos son escritos con storytelling, pero siempre, en este caso, porque siempre he escrito así, pero una imagen también es storytelling. Un título, o sea, el asunto de una newsletter también puede ser storytelling. O sea, se basa en que tú cuentes algo que haga sentir identificado a ese usuario. Ojo, storytelling es un poco complicado hacerlo solo con el asunto, pero sí todo lo que hay detrás. Es decir, utiliza el marketing emocional para el asunto, persuadir y motivar, captar la atención para que puedan entrar dentro y sí que esos contenidos de la newsletter tú puedas generar storytelling ahí. Vale, pues nada, la otra pregunta iba en la misma línea de ejemplos de storytelling que no sean a través de vídeo. Yo creo que se asusta a la hora de crear contenidos con storytelling o utilizar el storytelling porque se creen que es solo a través del video marketing. Y en absoluto. O sea, mito número 1, el storytelling solo es para video marketing. O sea, fuera verdades y mentiras del storytelling. Esto es una mentira. O sea, el storytelling se puede utilizar a través de muchísimos tipos de contenido y sobre todo a través de muchísimas plataformas, todas las que ellos quieran. Ahora bien, esto es como todo, ¿eh? ¿Hay que estar en todas las redes sociales? No, mentira, hay que estar en las redes sociales donde está tu público objetivo. Pues el storytelling, los contenidos igual. ¿Hay que crear contenidos de storytelling con todas las plataformas y con todos los recursos? No, no. Con aquellos recursos, o mejor dicho, en aquellas plataformas y con esos formatos que estén consumiendo vuestros usuarios, básicamente. Vale, pues nada, si tienes alguna conclusión para cerrar o algo que quieras Yo creo añadir. que se atrevan un poquito más, que todo el mundo está utilizando el storytelling, pero no todo el mundo lo está utilizando bien. Se creen que pasa como en el marketing emocional, ¿eh? Se creen que el marketing emocional y el storytelling son la panacea y todos los contenidos los crean
emocionales. No es necesario. La gente está saturada de las emociones, entonces hay que tocar el botón correcto. Y para tocar el botón correcto de las emociones hay que conocer muy, muy bien a nuestro público objetivo y a nuestros clientes, no solo al público objetivo. Es decir, yo aquí cerraría esto con los mensajes motivacionales con los que he cerrado y con mi propia experiencia. Es decir, yo ahora mismo estoy dando charlas a nivel internacional, pero a mí nadie me ha regalado nada. O sea, yo ya os he contado mi historia, que sirva de motivación para aquellos que no se atrevían a hacer las cosas. Y luego eso, 2 puntos clave. No podemos crear contenido sin una estrategia y teniendo unos objetivos claros y sobre todo conocer a nuestro público objetivo y a nuestros clientes. No darles aquello que no les interesa, todo lo contrario, darles aquello que realmente les interesa para que sigan estando ahí y fidelizarlos. Vale, pues nada, entonces, muchas gracias. Yo he tenido, bueno, normalmente la gente que nos ha visto, si alguno ya me había visto, siempre pongo vídeos, pero como nos jodieron la marrana el otro día, los vídeos, que ambos creemos que fueron la causa de que tuviéramos fallos técnicos, pero vamos, que si quieren ejemplos de marcas así, que me escriban, que les voy a dar ejemplos de marcas, no solo grandes marcas, sino marcas pequeñitas que también lo están haciendo genial, como Dulcesol, por ejemplo, que lo está haciendo, pero espectacular. Vosotros también, como marcas, también lo estáis haciendo de una forma brillante. En cuanto a contenidos emocionales, por ejemplo, Dulcesol sí que tiene una estrategia brutal de human to human. O sea, que son marcas pequeñitas que están creciendo. Y luego toda la parte web empresa, que también son patrocinadores del curso como vosotros, tienen una experiencia de usuario muy buena, igual que la que he tenido con vosotros. De hecho, acuérdate que cuando hice la newsletter tuve un problema, llamé, o sea, escribí a soporte y la respuesta fue inmediata. O sea, para mí, experiencia de usuario, no es necesario ir a grandes marcas. A las pequeñas marcas, de hecho, hacéis una experiencia de usuario y un marketing experiencial buenísimo. Vale, pues muchas gracias y bueno, muchas gracias sobre todo por haber buscado otro rato para repetir el webinar después del problema y nada, los asistentes, muchas gracias por venir y cuando preparemos otro pues os avisaremos y esperamos que hayáis disfrutado. Así que un saludo y nos vemos en el próximo. Gracias a todos.